Buenas tardes. Otra vez aquí le damos la bienvenida a su programa Conversaciones. Espero se encuentren muy bien, ya llegamos al viernes, el fin de semana, y nosotros cumplimos nuestra primera semana de transmisiones. Espero que les hayan parecido bien. Estamos seguros que lo que viene en los siguientes días, pues confiamos en que también les van a interesar lo que vamos a estar haciendo. Por lo pronto, bueno, déjenme agradecerles los comentarios que nos han hecho y que no hemos podido contestar porque todavía no podemos solucionar ese asunto de contestar sus mensajes en vivo, pero créanme que lo estamos trabajando para poder hacerlo lo más pronto posible. Mientras les voy a contar qué vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a estar con mi compañera Emma Aguado desde San Luis Potosí, que nos va a contar un poco de una alianza por el campo que se anunció recientemente y que es una iniciativa a cargo de algunas organizaciones civiles defensoras de derechos de jornaleros agrícolas. En ese mismo tema, pues vamos a tener a Giovanna Battaglia, que me va a dar mucho gusto recibirla aquí y platicar con ella. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana de León y es toda una experta en el tema indígena. Entonces, por tanto, bueno, sabe muy bien de qué se trata cuando hablamos de jornaleros agrícolas, ¿sí? Se conoce el tema, pero muy bien, y ya lo verán ustedes que así es. Después de platicar con ellas, vamos a tener al defensor de derechos humanos, Edgar Cortés. Él es un activista de hace mucho tiempo, con gran experiencia. Lo considero yo uno de los defensores de derechos humanos más serios y más informados, pero también más activos en la actualidad. De hecho, él está colaborando con algunas organizaciones en los estados de la República, ¿sí? Como asesor, y también ha colaborado en diversos medios de comunicación como comentarista, ¿sí? De hecho, ha colaborado con Rompimiento TV, un medio parecido al de nosotros, que seguramente lo conocen, y ha publicado en diversos medios de comunicación nacionales. De hecho, él ha sido nuestro colaborador durante mucho tiempo, ¿sí? Y ahora va a estar con nosotros. Nos va a contar un poco de lo que está haciendo y de su visión de lo que está pasando en el país en este tema de los derechos humanos. A ver cómo ve las cosas, a ver qué nos cuenta. También, como les decía ayer, hoy nos vamos a alargar, al fin ya es viernes, nos podemos tomar un poco de tiempo y darle espacio a la cultura. Vamos a tener a mi amiga Gwenael, que nos va a platicar qué hace, a qué se dedica, qué le gusta, qué le inquieta, qué le preocupa y, y cómo está viviendo este mundo en la actualidad, este mundo de pandemia, qué significa esto, esta etapa para los artistas, para los creadores. ¿Sí? Entonces yo creo que va a ser una interesante charla con Gwen, que también, aprovecho para decirlo, es colaboradora de nosotros desde hace ya un buen rato. ¿Sí? Entonces nos va a dar mucho gusto eh, hablar con ellos de estos temas, ¿sí? Y creo yo que es momento para pues, terminar bien la semana, reflexionar un poco, tomar en cuenta que hay temas que nunca paran, como el de los jornaleros, y hay otros asuntos que si bien nos pueden ayudar a relajarnos, también a tomar las cosas con más calma y darnos un espacio para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, estamos esperando que a mi compañera Emma, que está por conectarse, mientras les digo que, bueno, en ese tema de la alianza, eh, estamos ante un hecho muy novedoso y muy importante, porque se trata de una alianza para el campo con justicia para los jornaleros agrícolas. Es una iniciativa que pretende y le pide al presidente de la República
que haya un salario mínimo también para los jornaleros y que se respeten los derechos de quienes trabajan en el campo en todo el país. Nosotros hemos conocido historias de cómo se les explota, cómo se les maltrata, en qué condiciones tan deplorables se encuentran, ¿sí? En qué condiciones viajan. Y seguramente en esta época de pandemia es más complicado aún, porque son la parte más débil de nuestra sociedad y sufren más las consecuencias de su propia condición, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿sí? No me parece que tenemos problemas con Emma, pero bueno, le esperaremos aquí. Mientras vamos a pedirle a Giovanna, que ella sí ya está aquí con nosotros, que ella conoce del tema, que nos puede comentar del asunto. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Hola, Galo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues acá desde León, Guanajuato, compartiendo pues esta noticia importante de esta semana, que es esta alianza por el campo justo, que es una alianza donde participa el SINJA, el Sindicato Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas Migrantes, este sindicato que surge en San Quintín, si recordarán, hace algunos años, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, donde se aglutinan varias organizaciones de sociedad civil y académicos que luchan por la dignificación de la vida de las familias jornaleras. Y fundar, y es una iniciativa pues que surge esta semana y que hay que estarle dando seguimiento y empujando porque se está luchando para que puedan los jornaleros y jornaleras tener un salario mínimo digno que asegure y pues mejore sus condiciones de vida. En el caso de Guanajuato, pues desde el 2012 la agroindustria ha estado creciendo en nuestro estado de manera fuerte. Ya llegó Emma, no sé si... Sí, Muy bien. perdón, Giovanna, estamos ya aquí con Emma. Muy bien. Emma Aguado, que les cuento, es periodista guanajuatense de Acámbaro, pero que ahora está en San Luis Potosí. Y aquí la tenemos con mucho gusto, Emma. A mí me da mucho gusto verla porque, bueno, ella es toda una gran persona, sobre todo una gran periodista, pero sobre todo una gran persona que siempre está con nosotros desde un inicio, desde que nació Somos Más. 99 está con nosotros, entonces no nos hemos despegado, pero siempre me da muchísimo gusto darle un abrazo a Emma. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, querido Galo. Un abrazo a la distancia, ¿no? Pero finalmente un gran abrazo con mucho cariño y sí, efectivamente, pues muy orgullosa de ser parte desde que inició de este equipo de Somos Más 99. Y lo digo verdaderamente porque, como sabes, como saben muchos de los que nos están escuchando y viendo, pues tristemente no hay medios de comunicación, hay pocos, de hecho, que estén tan comprometidos con las causas sociales y con los derechos humanos y bueno, con esas bases bien firmes del periodismo y por eso es que me siento doblemente orgullosa y muchísimas gracias, te saludo Galo, con mucho cariño y por supuesto a Giovanna Battaglia, a quien también mando un abrazo. ¿Cómo estás, Giovanna? Gracias, Emma, mucho gusto. Oye, Emma, bueno, nos contabas que en San Luis, es que se firmó recientemente un acuerdo entre algunas organizaciones y se anunció una propuesta para un salario justo para los jornaleros. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó ahí en la conferencia? Sí, fíjate. ¿De qué se trata? Efectivamente, como dices, Galo, y como también, por supuesto, lo sabe Giovanna, estuvimos siguiendo muy atentamente lo que fue esta presentación básicamente fue una rueda de prensa en donde nos anunciaron no solamente a los medios de comunicación, sino pues a diversos activistas en todo el país, a gente interesada en darle seguimiento al tema de jornaleros y jornaleras agrícolas, pues que se crea esta red que se denomina Alianza por el Campo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque según entendemos y de acuerdo a lo que escuchamos ese día y que también hemos escuchado en voz de activistas, como el caso
caso de Mayela Blanco, acá en San Luis Potosí, quien es parte de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, pues no se quiere repetir un caso como el sucedido en San Quintín, allá en Baja California, en donde, bueno, como ustedes seguramente recordarán, los jornaleros exigieron sus derechos de tal manera que lograron que se les escuchara por parte del gobierno, se les hicieron una serie de promesas que jamás se cumplieron, ¿no? Y sobre todo encaminadas a tener una mejor vida, a tener un mejor salario y pues bueno, eso quedó básicamente flotando en el aire. Para no repetir ese tipo de experiencias, para no perder también esa manera de organizarse y de tejer redes y de apoyar a los jornaleros y jornaleras que, por cierto, en paréntesis digo, pues gracias a ellos estamos comiendo, ¿eh? O sea, de verdad que cada vez que ustedes se sienten a la mesa y pues estén probando algún brócoli, alguna papa, alguna naranja, yo qué sé, pues entonces hay que pensar en esta gente que gracias a ella, pues tenemos nosotros alimento en nuestra mesa. Y bueno, finalmente la idea es conjuntar, hacer una red más fuerte a nivel nacional, conjuntar esfuerzos para que ellos tengan o que ellos vean que sus derechos verdaderamente se garantizan, sus derechos a la educación, sus derechos a la salud, sus derechos a la protección laboral, en fin, ¿no? O sea, básicamente sus garantías fundamentales. Y pues esta alianza que se da a conocer, Alianza Campo Justo, así se llama, se lanza a través de las redes sociales, en Facebook, y participan Aide Pérez, quien es directora ejecutiva de Fundar, del Centro de Análisis e Investigación, el admiradísimo Abel Barrera, quien es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan, y Margarita Nemesio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Te digo que seguimos muy atentamente esta rueda de prensa y en ella se dieron cifras interesantísimas, porque además estuvieron por allí algunos compañeros y compañeras jornaleros, quienes también estuvieron compartiendo sus testimonios de cómo viven, qué circunstancias les rodean en sus caminares, en sus andares a través de los caminos, ya sea entre los estados o en un mismo estado, como en el caso de San Luis Potosí. Y pues se dice que hay alrededor de unos, Giovanna seguramente sabe más que yo de esto, ¿no? Como unos 3 millones de jornaleros y jornaleras agrícolas, y la mayoría pues andan buscando trabajo en Chihuahua, en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas. Entonces sabemos que, y para cerrar este primer comentario, que la mayoría pues están percibiendo salarios como de alrededor de 100 pesos, incluso hasta menos, ¿no? En condiciones verdaderamente infrahumanas en las que viven en los centros de trabajo a los que llegan. Y entonces la idea es exigir, en primer lugar, a la CONASAMI un salario justo. ¿Cuál es un salario justo? Bueno, mínimamente, ya no decimos salario mínimo, o sea, un salario justo, un salario digno de por lo menos 300 pesos por jornada, ¿no? Y bueno, ya poco a poco, mientras se va avanzando en obtener estas ganancias, estas luchas, pues ya se irán planteando otros retos, pero siempre pues en alianza, siempre pues en convergencia con otras organizaciones en diversos estados de la República Mexicana, en donde hay otras personas que también son activistas y que también están apoyando pues todo este esfuerzo, Galo y Giovanna. Esto Emma, básicamente. si me permites preguntarte, ¿para qué estados, de qué estados se están organizando en este esfuerzo? Bueno, y perdona, bueno, no, al revés, que sé que estás ocupada, que vas a salir, estás con el tiempo cortísimo, entonces, si quieres este comentario, y cuando tú digas, adelante, ya seguimos con el tema. Claro. ¿Cómo ves? Claro, claro. Bueno, ¿te contesto la pregunta? Sí. Pues mira,
No se dijo claramente qué estados, ¿no? Pero sí sabemos, y Giovanna, quizá me puedas ayudar un poco en esto, sabemos que hay activistas, sobre todo en estados a donde llegan mayoritariamente los jornaleros y jornaleras. O sea, estamos hablando, por ejemplo, el caso Sinaloa, caso Sonora, Baja California, por supuesto, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, en donde actualmente radico, y en donde pues tenemos jornaleros que son de origen y que son destino. O sea, quiere decir que tenemos jornaleros que migran hacia otros lugares, hacia el norte sobre todo, pero también hay jornaleros sobre todo que son originarios de pueblos indígenas que migran hacia otros municipios de aquí mismo del estado, ¿no? Entonces, entendemos que esta red nacional de jornaleros y jornaleras pues se encuentra diseminada en varios de estos estados con mucha presencia jornalera. ¿Cómo ves, Giovanna? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que el esfuerzo es muy valioso. Quienes pudimos seguir la rueda de prensa y el lanzamiento de la campaña, fue muy importante escuchar las voces de los propios sujetos y hombres y mujeres que han vivido sus trayectos de vida junto con sus familias en los campos agrícolas. Guanajuato se convierte en un estado receptor de población indígena migrante, pues cerca del 2010, 2012. Nuestro estado ha crecido mucho en su agroindustria, así lo plantean los planes de gobierno, pero el mismo gobernador Diego Sinoé ha hecho una apuesta por el crecimiento de la agroindustria en nuestro estado. Paradójicamente, cuando nuestro estado es el primero o segundo estado expulsor de mano de obra de jornaleros agrícolas a Estados Unidos. Eso genera pues una demanda de mano de obra y desgraciadamente la gente, el dato de la alianza es muy importante, el 99% de los jornaleros agrícolas migrantes viven en condiciones de pobreza extrema, o sea, se trasladan en condiciones de mucho riesgo. Guanajuato recibe población principalmente de Guerrero. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero ha documentado la expulsión hacia 21 estados. O sea, ellos migran todo el tiempo a estados diferentes. Guanajuato pertenece al ciclo, está inscrito en el ciclo agrícola que le llaman Centro Pacífico. La mayoría de las personas que vienen a Guanajuato después se trasladan a San Luis de la Paz, a Colima, Jalisco, en una migración cíclica pues muy indignante y desprotegida totalmente de un marco de derechos humanos, y eso es lo que creo que es importante seguir visibilizando, y por eso valoramos mucho estos esfuerzos de nombrar y decir lo que está pasando en los diferentes estados con las personas jornaleras. En este arribo que hubo en este 2020 en el contexto de pandemia, se pudo documentar la presencia de más niños y niñas, esto relacionado con que no había escuelas, adultos mayores también, o sea, la migración familiar se ha ido extendiendo y se toparon con una realidad en los campos agrícolas de Guanajuato de condiciones de trabajo mucho más lacerantes y mucho más precarias, porque resulta que en las comunidades rurales, las personas que estaban empleadas en el sector automotriz o en el cuero calzado, pues estuvieron despedidas, descansadas, y eso generó que se desplazaran a los campos y tuvieron pues condiciones así de precarias. Yo creo que el tema del crecimiento de la agroindustria debe de ir acompañado por un marco de derechos humanos que no solo respete, sino cumpla con las 4 obligaciones que tiene que ver con el respeto, la protección, la garantía y la promoción de los derechos de las familias indígenas, con especial énfasis en los niños y niñas y adolescentes que migran en condiciones pues muy deplorables. En la conferencia se habló de las condiciones en las que están pasando los jornaleros en esta época de pandemia. Sí. ¿Emma? Sí, cómo no. Galo, les comentaba que, bueno, y Giovanna también estuvo siguiendo la conferencia, pues el Centro de Derechos Humanos, Tlachinolan, invitó allí, tuvo a bien invitarlos a estos jornaleros y jornaleras quienes estuvieron platicando acerca de cómo viven. A mí me llamó particularmente mucho la atención una mujer
que decía pues que obviamente muchas de ellas van a trabajar y tienen que dejar a sus hijos encargados a alguien, ¿no? Entonces, en ese encargo, ellas tienen que ver cómo sufren sus propios hijos, porque a final de cuentas esta mujer o quien esté bajo la responsabilidad, a cargo de la responsabilidad de estos niños, pues muchas de las veces también es madre, por ejemplo, ¿no? Y se dedica más a cuidar a sus propios hijos y a los demás, pues no, los deja como a la deriva. Entonces, uno se puede imaginar una circunstancia como esta, ¿no? De tener que dejar a tu hijo, de tener que irte muchas horas a trabajar en condiciones, decimos, ¿no? Insistimos, prácticamente infrahumanas, sabiendo que tu hijo o tu hija también está padeciendo pues en el lugar en donde los dejas. Esto solo por mencionar algunos de los casos. Yo quisiera también traer por aquí a la mesa, a esta conversación, pues un caso que se dio recientemente acá en San Luis Potosí. Encontraron a 35 jornaleros agrícolas, ya después se supo que provenían muchos de ellos de Veracruz, otro de Gilitla, de acá de San Luis Potosí, y los encontraron en una circunstancia terrible, en un lugar que se llama Villa de Arista, explotados laboralmente, ¿no? Estas personas pues estuvieron platicando con activistas, estuvieron después dando sus versiones a las autoridades y bueno, pudimos saber que después de que fueron enganchados y que les hicieron promesas de que les iban a dar trabajo, que les iban a pagar muy bien, que los iban a llevar a un rancho para la pizca de tomate, pues desafortunadamente pues no se les había pagado, se les tenía en unos jacales viviendo de maneras pues prácticamente como si fueran esclavos. Y Galo, pues hay que decirlo, ¿no? Pues sabemos que la Ley Federal del Trabajo dice a la letra que una persona tiene que recibir un salario pues semanalmente o quincenalmente. Hay muchos jornaleros y jornaleras, como el caso de estos de los que estamos platicando el día de hoy, pues que no reciben ninguna remuneración por su trabajo, incluso pasando semanas y semanas y semanas, esperando pues que se les cumpla y hacen contratos, pero contratos verbales, ¿no? O sea, es decir, verdaderamente son víctimas de la mala fe, por decirlo menos, de muchísimos enganchadores, de mucha gente. Y bueno, como dice Giovanna, ¿no? Y recordando también los datos, las cifras que se tienen, pues prácticamente el 90% de las personas que se dedican a trabajar en los campos, pues se encuentran en esta circunstancia. ¿Cómo ves, Giovanna? Dista mucho esta situación de lo que sucede en Guanajuato con los jornaleros que llegan de Guerrero. ¿Cómo los tratan? No, pues el patrón es el mismo, es la ausencia de un Estado que vigile condiciones y pues la falta de protección integral a todos sus derechos, porque como dice Emma, pues la Ley Federal del Trabajo tendría que aplicarse en términos de un salario justo, pero también de condiciones laborales. Los albergues tendrían que estar en Guanajuato subsidiados por el Estado y los empresarios para asegurar por lo menos la vivienda digna. Esto no sucede. En Guanajuato solo hay un albergue en el municipio de San Francisco del Rincón, que yo los invito a conocerlo. Es un albergue que está a pie de aguas negras expuesto, en condiciones de verdad terribles, de alto riesgo para la población. Los otros albergues que nosotros hemos documentado son albergues privados de una agroindustria china que está en Dolores Hidalgo, que pues si bien no conocemos bien las condiciones porque no hay libre tránsito, las personas no pueden entrar ni salir libremente, están sujetas pues al escrutinio, a la voluntad del guardia de turno y pues preocupa que por un lado el discurso es de un crecimiento de una economía que está floreciendo en nuestro estado y que no se nombre lo que está sucediendo con las personas que están laborando en estos campos. Giovanna, recordarás que nos invitaste hace unos 4 o 5 años a esos campos. Bueno, Sí. en ese tiempo pudimos ingresar
ahora ya ni siquiera eso se puede. No, eso ha cambiado. La mayoría de los patrones lo que hacen ahora para protegerse de las inspecciones es bardear y poner accesos de seguridad. De manera que si por algo llega alguna inspección, se avisa para que los niños salgan del campo y pues se simule una buena práctica cuando sabemos que no. Entonces, bueno, pues creo que Guanajuato tiene una tarea muy importante y en todos los estados de vigilar y proteger la vida de las familias. En esta temporada hubo otra vez accidentes. Es lamentable cómo los campos en nuestro país están llenos de muertes de niños y niñas en accidentes. Atropellaron a una bebé de 6 meses en un campo en San Francisco del Rincón. Falleció un jornalero de COVID en el municipio de León. Y son muertes invisibles que nadie nombra y que en el contexto de la pandemia, cuando se dijo que era una actividad esencial, nunca se pensó en lo que implicaban estos desplazamientos de personas. Ok, no, bueno, esto nos invita a seguir el tema y por supuesto nos comprometemos a hacerlo. No, yo les agradezco muchísimo por estar aquí en este programa y te propongo, Giovanna, estar en contacto para contar estas historias, ver cómo está esta situación y profundizar, ¿no? Porque yo creo que esto merece que lo tratemos más tiempo y más a fondo, Muy para que la bien. gente, bueno, conozca cómo está esta situación de las personas. Y ahora sí que, como dice Emma, nos dan de comer. Entonces, si gustan, pues lo volvemos a tratar el tema en la brevedad. Bien, yo quiero proponerles poder invitar también a personas jornaleras agrícolas en el periodo en el que arriban a Guanajuato, porque me parece que el escuchar los testimonios y darles voz a ellos y a ellas creo que es muy importante, porque toda la política pública se convierte en un discurso, en una narrativa asistencial que pues sigue convirtiéndoles en objeto, ¿no?, de la política pública, y yo creo que lo que tenemos que reivindicar es su dignidad como personas y como sujetos de derechos. Entonces, pues yo con mucho gusto puedo hacer los vínculos y pues también invitar al Centro Indígena Loyola. Muchas gracias. No, te tomamos la palabra, Giovanna, y de antemano muchas gracias. Me voy a poner en contacto contigo pronto. Gracias. Ahí, Saludos. nos debemos, te debo yo. Gracias. Bueno, y despido a Emma también, dándole las gracias, Muchas mandándole gracias. un abrazo, y porque se va corriendo, ya ven, la vida de periodista es así. Entonces, adelante, Emma. Muchas gracias. Qué gusto verte de nuevo. Un gusto saludarles, Galo, saludarles, Giovanna, muchísimas gracias. Solamente me gustaría hacer un breve apunte. Fíjate que en la conferencia de prensa se dijo algo que considero que es relevante también de tener en cuenta, porque, bueno, Aide Pérez, la directora ejecutiva de Fundar, comentó acerca de los recortes al campo, ¿no? Porque como saben ustedes, pues ahora la mayor parte de los recursos van destinados no solamente a la cuestión de seguridad, sino también al rubro de salud. Y entonces el campo sí va a verse mermado en ese asunto para el próximo año a nivel federal y a nivel también de los estados seguramente. Y entonces esto pues no solamente va a afectar directamente a campesinos y campesinas, sino además a jornaleros y jornaleras, porque los programas que pueden apoyarles en algún momento están totalmente ausentes, y esto lo comentó también Aide Pérez, y en relación también a la desaparición de algunos fideicomisos que también le pegan directamente al esfuerzo que se hace para apoyarles. Entonces, bueno, pues el próximo año no se ve que digamos un panorama muy afortunado para ellos y ellas, pero lo que sí es que esta alianza que se anunció esta semana es una gran noticia. Muchísimas gracias, Galo, y muchísimas gracias, Giovanna. Un placer estar con ustedes. Un Hasta abrazo pronto. muy fuerte. Abrazo. Que estén muy bien Gracias. ambas. Gracias. Un abrazo a las dos. Cuídense mucho. Bueno, pues pues ya vimos de qué se trata este asunto de los jornaleros, cómo está la situación. Y bueno, pues trataremos el tema, como le decíamos a Giovanna y a Emma, vamos a seguir abordando el tema. Mientras, como les anunciaba yo al principio,
está con nosotros el maestro Edgar Cortés, que también me da mucho gusto verlo. Él ha sido nuestro colaborador también en Somos Más 99 durante mucho tiempo. Y hoy, aunque ya no está en nuestras páginas, está aquí y le agradecemos mucho. Maestro, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo de nuevo. Agustín, buenas tardes. Muy bien, gusto en saludarte y gusto en poder acompañarte en este espacio que recién estás llevando adelante. No, gracias a usted, maestro, y perdón la espera, pero bueno, aquí estamos. Siempre ocurren de esos problemillas, pero aquí estamos. Qué Eh, bueno. el maestro Edgar Cortés se dedica a la defensa de los derechos humanos y hoy está trabajando en los estados. Me comentaba, ¿qué están haciendo en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, maestro? Mira, Agustín, pues en el instituto actualmente estamos realizando un proceso de apoyo, de acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas en varios estados. En principio en Veracruz, donde ya llevamos algunos años teniendo una cercanía y una colaboración con los colectivos de ese estado. Les hemos apoyado, por ejemplo, una vez que se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada, pues lo siguiente ha sido el proceso de elaborar las leyes locales, la de cada estado, para que se complementen. Y en el caso de Veracruz nos tocó acompañar a un grupo de colectivos en su diálogo con el Congreso local para que la ley de Veracruz pues fuera una ley que no fuera una copia de la ley general, sino que fuera una visión desde el Estado y que tuviera, yo diría, plena coincidencia y empatara con la ley local. También los acompañamos igual en su relación con el Congreso para elaborar lo que fue la ley de declaración de ausencia. Y esto es importante. Es decir, cuando una persona desaparece, ¿no? Pues digamos, no puede haber un proceso similar a que se hubiera fallecido, porque no tenemos ninguna evidencia de que haya fallecido. Entonces la familia pues no puede hacer, diríamos, un proceso de sucesión, de decir, bueno, ya falleció, queremos recuperar los bienes, etcétera, y se queda entonces muchas veces derechos de la persona desaparecida en relación con la familia, pues un poco como en el aire, digamos. Y para eso se ha generado esta figura de declaración de ausencia. Hay un procedimiento que se sigue y se declara que la persona está desaparecida, pero que esta desaparición no impide el ejercicio de derechos de las familias, y eso sirve a veces para regularizar el tema de la tutela de los hijos e hijas, quién se queda con ella, quién se hace responsable de los niños. Muchas veces hay la persona a consecuencia de su trabajo tenía seguridad social, seguro o ISSSTE, cómo hacer que la familia no lo pierda, a lo mejor tenía un crédito, cómo hacer que la familia pueda seguir pagando y quede con la obligación, pero también con el derecho, por ejemplo. Entonces, hemos hecho eso, también hemos acompañado procesos de capacitación a los colectivos en temas de que conozcan estas leyes, de que sepan cómo usarlas, también un poco apoyarlas en algunos momentos en el diálogo con las autoridades, pues buscando que haya respuesta a las demandas, ¿no? Pero este proceso que, bueno, y tal vez una cosa importante, y déjame aprovecho, esto es el tipo de cosas que hacemos, una serie de materiales como este, como los de Veracruz, que todos se pueden encontrar en la página del instituto, que es www.imdhd.org, y ahí pueden encontrar esos materiales. Pero también hemos hecho más recientemente un ejercicio de memoria de la realidad, de la experiencia que viven los colectivos, que ha sido recuperar en un proyecto que se llama Dignificando la Memoria, recuperar casi 300 testimonios de familiares de personas desaparecidas, donde cuentan eso,
cómo sucedió la desaparición, en qué circunstancias. Y esos testimonios están la gran mayoría grabados en video, algunos pocos en audio, se pueden ver todos, pero luego junto con eso también hicimos un análisis para poder presentar y describir cómo ha sido la evolución de la violencia en el estado de Veracruz y también cómo ha sido la presencia de los cárteles de delincuencia organizada en el estado, cómo se han ido moviendo, disputando territorio y la relación que puede haber entre la desaparición y esta presencia de los grupos delincuenciales. Todo eso, tanto los testimonios como el análisis. De hecho, hay una base de datos que tiene toda la información de las desapariciones sin ningún dato personal y se puede descargar esa base de datos, revisarla, analizarla, porque lo que nos interesa es que esto se vaya conociendo. Entonces, ¿podemos difundirla, maestro, en nuestro portal? Por supuesto que sí pueden difundirla y también van a encontrar que junto a este análisis, digamos, de contexto, de cómo fueron sucediendo las desapariciones en Veracruz, hicimos un segundo ejercicio mucho más enfocado en una región del sur de Veracruz, en Coatzacoalcos, ¿no? Donde presentamos igual un análisis de contexto sobre las desapariciones en Coatzacoalcos, pero específicamente desapariciones que sucedieron en el 2005 en el marco de un operativo de seguridad que realizaba el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Policía Municipal, la Secretaría de Marina, que se llamó Blindaje Coatzacoalcos. Y en el 2015. El operativo fue de finales de 2014 a principios de 2016, duró más de un año y medio más o menos, y en el contexto sucedieron un número importante de desapariciones. Nosotros tenemos documentadas al menos 35, sucedidas de manera colectiva en 2 fechas, ¿no? Y ahí está el análisis de, digamos, de quiénes eran las autoridades municipales, las autoridades estatales, quiénes las de seguridad, cómo sucedieron las cosas, en fin. Y esto es importante porque creo que a lo que nos lleva es a darle sustento a un reclamo de las familias de personas desaparecidas, que es que las fiscalías especializadas en investigación de desaparición no sigan viendo las desapariciones en aislado, como una por una, ¿no? Como si fueran hechos inconexos, ¿no? Y esto, en el caso de este trabajo y de las desapariciones sucedidas en Operativo Blindaje Coatzacoalcos, es insistir en que puedan investigarse como en el contexto, en el marco del operativo, y entonces sin quitar que haya que dar responsabilidades de quién pudo desaparecer a cada persona, pero creo que también hay que buscar la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad del Estado, de las policías municipales, de la Marina, en esas desapariciones de ese periodo. Entonces son cosas que hemos hecho y termino, perdón, ya me extendí, pero termino porque además de tener ese trabajo que es el más extenso en Veracruz, también más recientemente hemos estado acompañando y ofreciendo apoyo a colectivos en el Estado de México, en Puebla, en Oaxaca, que es lo que vamos un poco tratando pues de promover y de impulsar, que la perspectiva de los derechos humanos se pueda convertir a fin de cuentas en una herramienta útil para las familias. Máster, volviendo al estado de Veracruz, actualmente la situación mejoró respecto al anterior gobierno, o sexenio, o está igual, o cómo están las cosas. Te diría que han cambiado, o sea, digamos, uno es, creo que sí hay, no son los peores momentos, digamos, en términos del número de desapariciones, estuvieron por ahí del 2014, 2015, ¿no?
un poco antes, ¿no? Pero actualmente, digamos, sigue habiendo desapariciones. Segundo, creo que una característica que va cambiando es que en el periodo anterior la gran mayoría de desapariciones eran de hombres jóvenes, entre 18 y 30 años, de acuerdo a esta muestra que tenemos. Tenían la mayoría estudios entre secundaria, preparatoria o algún estudio técnico. Muchos se dedicaban a temas de trabajar en talleres mecánicos, en servicios de transporte público, taxistas. Entonces, esa era la característica. Actualmente lo que está pasando es que sigue habiendo desapariciones parecidas, similares, pero sobre todo en el último tiempo se ha venido incrementando la desaparición de mujeres, y sobre todo de mujeres jóvenes, 15, 18, 20 años. Eh, Esa es una característica que algunas de esas desapariciones al paso del tiempo, a veces no mucho tiempo después, se convierten en feminicidio. Desaparece primero la mujer y al poco tiempo, a veces al medio meses, se encuentra el cuerpo sin vida, con signos de violencia, a veces muy seria. Entonces también esta es creo que una cosa que ha cambiado en el último tiempo. Ahora, creo que de cualquier manera, además de estos cambios, pues el gran tema sigue siendo el que hasta la fecha pues no hay procesos de identificación de los restos. Veracruz, como muchos estados, las familias llevan ya tiempo, ya sea ellas de manera directa, a veces coordinado con autoridades, haciendo procesos de búsqueda, ¿no? En fosas clandestinas, a veces en, en, en en fosas comunes, en fin, y van teniendo resultados, van encontrando restos, pero el gran problema es que las fiscalías, los servicios forenses no están teniendo la capacidad para identificar estos restos, y ese creo que es un gran problema, y luego eso tiene como consecuencia pues que la impunidad, yo diría, sea como la línea que se ha mantenido durante los últimos gobiernos en relación, no solo, pero de manera muy pronunciada en el tema de desaparición forzada. ¿El patrón que usted ve que ocurre en Veracruz se repite en otros estados? ¿O cada uno Sí, tiene sus propias características? digamos, es cierto que cada uno tiene sus características, sí que hay aspectos comunes. Sí creo que yo, por lo que conozco de trabajos que se han hecho en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, un poco en Guerrero, sí hay que los años anteriores la gran mayoría de las desapariciones eran hombres jóvenes, de 18, 30, un poco más, un poco menos, ¿no? De estudios medios, ¿no? Y que fueron desaparecidos. Bueno, una cosa que no dije, pero que me parece relevante en el caso de Veracruz, es que más o menos el 40, un poquito más del 40% de las desapariciones sucedieron en lugares públicos, ¿no? En la calle, en el estacionamiento de un lugar comercial, en talleres mecánicos donde llegaron y se los llevaban. Entonces, y esto es importante porque pues era claro que no se trataba de hacer una desaparición que pasara desapercibida, sino en este caso eran hacer desapariciones que fueran muy evidentes, ostentosas incluso, y eso creo que es parte de lo que hay que conocer y analizar, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un periodo anterior en donde es muy característico que suceden estas desapariciones de jóvenes. También creo que otra característica que es común es que muchas veces tiene que ver con los procesos de disputa territorial entre grupos delincuenciales, ¿no? Y también eso influye. Y me parece que otro elemento es más reciente, es que también la desaparición de mujeres empieza a aparecer en otros estados del país, ¿no? Ahora, creo que lo diferente es muchas veces tratar de entender, de explorar, de reunir información para ver esas desapariciones, y la actuación muchas veces de grupos delincuenciales está asociada a qué tipo de mercados ilegales: a venta y distribución de droga,
a robo y venta de combustible, a trata de personas, a tráfico de migrantes, ¿a qué puede estar asociada? Y eso creo que es importante y es un trabajo que, en mi opinión, no hemos logrado todavía documentar y esclarecer de mejor manera. Este problema es de una dimensión enorme, entiendo, lo Así entiendo, es, maestro. dices, Y ahora, pues según los datos oficiales que tenemos, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, pues estamos en más de 75,000 personas desaparecidas, que es una verdadera locura. Y sobre todo si piensas que si seguimos en la lógica que hoy mantienen las fiscalías de investigar caso por caso, pues la verdad es que parece realmente imposible que llegamos a tener una respuesta en donde haya una información y una explicación para cada familia de qué fue lo que pasó con su familiar desaparecido y quiénes son los perpetradores. Por eso creo que hay una gran demanda de que pasemos a lo que se ha llamado ahora casos de macrocriminalidad o macrocasos. Es decir, cómo hacer investigaciones. Vuelvo al ejemplo de Coatzacoalcos, donde dices, pues hay que investigar las desapariciones, pero hay que investigarlas como en esta lógica de un operativo de seguridad. Hacer preguntas, plantear hipótesis. Ese operativo de seguridad que estaba implementado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz, con anuencia, con anuncio público, con mucho ruido del gobernador Duarte en aquel entonces, con las autoridades municipales de la época, con participación de la Marina, eh, tuvo un componente en donde parte de la estrategia o del operativo era desaparecer personas. Si no fue ese, ¿cómo es posible que habiendo un operativo de seguridad no hubiera acciones claras para que no siguieran sucediendo desapariciones? Por decir, nosotros tenemos documentadas al menos 35, 5 sucedieron en mayo del 2015 y luego en septiembre sucedieron otras 30, ¿no? En un periodo de lapso muy corto. Dices, ¿cómo es posible que si ya había habido desapariciones en mayo, nadie de las autoridades hizo nada y en septiembre al menos hay otra desaparición colectiva de personas? Entonces, creo que eso es un poco lo que quisiéramos promover e investigar, o que las autoridades realizaran investigación, y además en dos sentidos, digamos, hacer trabajo de reunir información de análisis para búsqueda, es decir, a dónde vamos a buscar a los desaparecidos, y luego la otra línea es cómo construimos, con base en toda esta información, pues establecer si lo que estamos es ante posibles patrones similares de desaparición que nos podrían ir llevando o apuntando a una forma de hacer las cosas de cierto grupo delincuencial, ¿no? Una de las cosas que le quería consultar es cómo los familiares, las familias de los desaparecidos se están organizando. ¿Cómo las están tratando las autoridades también? ¿Las apoyan? ¿Las minimizan sus problemas? ¿Qué está sucediendo en ese sentido, maestro? Bueno, mira, yo creo que una primera cosa importante es que los colectivos ya de años atrás se han venido organizando en este modelo que ahora hemos llamado colectivos, que es en realidad un proceso, pues yo diría natural, llevado por las circunstancias, en donde de pronto un grupo determinado de familias se reúnen, constatan que tienen problemas similares, que han pasado por dificultades desaparece su familiar, van al Ministerio Público, el Ministerio Público no les quiere recibir la denuncia, les dice que regresen 72 horas después, regresan, les reciben la denuncia, pero no hay investigación.
que ellos son más bien los que tienen que investigar, en fin, todo esto que hemos escuchado. Entonces, se empiezan a reunir y empiezan a darse cuenta que tienen, pues eso, problemas, necesidades y reclamos comunes. Y entonces, pues van planteando esos reclamos. Ya hay colectivos muy, muy consolidados. En Veracruz, por ejemplo, está Solecito, que es muy conocido, está el colectivo de Orizaba, Córdoba, en fin, en Veracruz hay 20 colectivos en este momento, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero es el mismo esfuerzo. Muchos de estos colectivos ya están agrupados a nivel nacional en lo que se ha llamado el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, donde hay 80 o más colectivos de muchas regiones del país. Están los de Sonora, los de Sinaloa, las de Chihuahua, de Jalisco, en fin, y que tuvieron un trabajo muy, muy importante, que fue, entre otras cosas, pues todo el impulso de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, que se aprobó a finales de 2018, y luego pues ha venido en un proceso de implementación. Entonces yo creo que han logrado. Ahora están trabajando con una demanda muy central, que es el mecanismo extraordinario de identificación forense, que es eso, un mecanismo de expertos que tenga mucho mayor capacidad de identificar los restos humanos que se han ido encontrando en muchos lugares del país. Y ahí están. Ahora, ¿cómo es la relación con las autoridades? Yo te diría, pues depende de qué autoridades. O sea, hay estados donde hay ciertas posibilidades. En Veracruz, más o menos, los colectivos que tienen un frente común tienen una vía frecuente de relación con el gobernador del estado, pero hay otros estados, entiendo que ahí, por ejemplo, en Guanajuato ha sido muy difícil la relación entre los colectivos y el gobierno del estado. Incluso ha habido recientemente hechos de represión muy serios en Jalisco. Entonces, yo diría que ahí es muy diverso. A veces puede depender mucho de qué tan, diríamos, tan amplio, tan numeroso sea el movimiento organizado de colectivos para empujar. Muchas veces también tiene que ver con el conocimiento y la difusión pública de lo que está pasando, ¿no? Veracruz es un estado en el que, gracias a los colectivos, llevamos ya un buen número de años que se viene difundiendo lo que está pasando, ¿no? Otros estados es mucho más reciente, y creo que eso también va influyendo en la medida en que nacional y a veces internacionalmente se sabe lo que está pasando, y entonces hay más miradas, hay más reclamos nacionales e internacionales de que se haga, que haya acciones por parte de las autoridades. Entonces creo que son de las cosas que influyen, pero yo te diría, pues hay un poco de todo, desde relaciones, yo diría, razonablemente buenas entre los colectivos y las autoridades estatales, y algunas francamente malas entre los colectivos de otros estados y las autoridades. Y a nivel federal, pues se ha mantenido la relación fundamentalmente a través de la Secretaría de Gobernación, pero pues también con muchas dificultades. Esta semana se acaba de tomar la decisión en el Congreso de cancelar los fideicomisos. Uno de los fideicomisos que se canceló dentro de los 109, pues era el fideicomiso donde estaban los recursos que administraba la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para las medidas de apoyo y las medidas de reparación que se tienen que dar a las víctimas. Entonces, pues, digamos, a veces hay una buena en buenos resultados. Esa parte luce muy complicada, y precisamente también le quería preguntar, ¿cómo han recibido las posturas del gobierno federal? Porque si bien es cierto que, bueno, en mi opinión, hay algunas organizaciones con un trabajo dudoso, ¿sí? No se puede poner en duda el trabajo de otras organizaciones de años, de activistas de años, ¿sí? Pero parece que desde la Presidencia de la República no ven diferencias. ¿Cómo reciben ustedes eso?
Pues ha sido una relación, la verdad, bastante, yo diría, compleja y creo que muy tensa desde pues casi desde el inicio del gobierno, entre las organizaciones de sociedad civil y el gobierno. En parte por lo que tú dices, por esa generalización de no hacer ningún tipo de distingo, ¿no? De poner a todo mundo, como dirían de manera coloquial, a los de chile, de dulce y de manteca en el mismo bote, y no hay distingo, y ese me parece que ese es un gran problema. Digamos, pero creo que también tenemos información de que de pronto pues es un modo de hacer las cosas. Es lo mismo que pasó con los fideicomisos, ¿no? Todo el mundo decía, es cierto, yo creo que la ciudadanía en general está de acuerdo en que hay que combatir la corrupción y en que hay que cuidar y evitar que se desvíen, que se vayan a beneficio personal el dinero público. Decíamos, pero en el tema de los fideicomisos pasó lo mismo, ¿no? Hay fideicomisos de todo, algunos que son indispensables, que tienen mecanismos de control, que funcionaban razonablemente bien, se podrían mejorar sin duda, pero en esa idea de todos fuera. Entonces creo que ese es un gran problema de no hacer el distingo de quién es cada quien, cuál es la trayectoria, cuál es su experiencia, cuál ha sido su aporte en causas sociales, y me parece que eso ha hecho sumamente compleja la relación entre sociedad civil y gobierno. Por eso creo que también la otra parte que creo que las organizaciones civiles, en particular las de derechos humanos, pues seguimos teniendo como una tarea que hay que hacer todos los días, es cómo nos vinculamos cada vez de manera más amplia con más sectores sociales, ¿no? Eh, Porque en el fondo, pues yo diría, el problema que tiene el país de desaparición de personas, por supuesto que es un problema que tienen las familias de personas desaparecidas, pero en el fondo es un problema social, es un problema que es una responsabilidad, una tarea, un pendiente que tenemos como sociedad, que aunque haya muchas personas que no han tenido y esperamos que no la tengan la terrible experiencia de la desaparición de un familiar, pero aún así nos toca solidarizarnos, nos toca exigir que haya una respuesta. ¿Por qué? Porque no queremos que le pase esto a cada vez un número mayor de los números que ya actualmente tenemos. Y porque a fin de cuentas, el reclamo que hacen las familias de personas desaparecidas de verdad y de justicia, pues yo diría es un reclamo similar al que hacen el movimiento feminista en el tema de los feminicidios, de la desaparición de mujeres, es el mismo que hacen quienes trabajan con niños, es el mismo de los jornaleros, en fin, o sea, creo que en el fondo un gran, yo diría como reclamo es, pues eso, posibilidades de verdad y de justicia, que haya respuestas desde los distintos ámbitos de gobierno, tanto federal como estatales y municipales, y pues ahí seguimos, yo creo que teniendo muchísimos pendientes y muchísimos déficits que, pues yo digo, urge, no de ahora, de tiempo atrás, que puedan tener avances significativos y dar respuestas pues realmente a los reclamos que hay de muchas personas, de muchos grupos, de muchas organizaciones. No, maestro, pues le tomamos la palabra, esa exigencia de verdad y de justicia también la suscribimos nosotros, ¿sí? Y si me permite, pues, mire, pues vamos a publicar también lo que nos acaba de comentar, lo que hay en la página del instituto, y iría más allá, le propongo que, pues aquí las puertas están abiertas, ya sabe, ustedes que Muchas se gracias, les Agustín. estima Claro que sí. en todo lo que cabe, y no solo eso, también si hay alguna otra persona ahí en el instituto que, porque hay muchas áreas en las que ustedes trabajan, pues también este espacio está abierto para ustedes. De acuerdo. Podemos platicar y difundir todo lo que están haciendo. Claro que sí. Está dedicado a los derechos humanos esencialmente, esa es su línea editorial. Entonces, bueno, pues ya sabe, maestro, aquí está las puertas abiertas para usted. Y le agradezco de verdad, le mando
Usted sabe, estamos en la misma ciudad, pero no nos podemos ver por la pandemia. Bueno, estoy yo aquí por cuestiones, bueno, que no vienen al caso, pero comparto mi vida aquí y un abrazo bien fuerte. Espero verlo pronto también. Muchas gracias, Agustín, y igualmente sé que siempre hemos tenido una muy buena comunicación. Agradezco el que manifiestes la apertura de este espacio y lo agradezco mucho porque yo creo que dentro de una tarea fundamental para que estos asuntos se conozcan, la lucha de los colectivos, sus exigencias, sus demandas, sus resultados, pues sin duda que un papel clave y fundamental es el que ustedes, los periodistas y las periodistas, desarrollan. Creo que sin ustedes, digamos, pues muchas de estas cosas no se sabrían. Afortunadamente, cada vez se conocen más y creo que eso contribuye de manera significativa a que la exigencia resuene y urja una respuesta por parte de las autoridades. Maestro, pues muchas gracias por estar aquí y ya perdone el abuso, pero ayúdenos a difundir que aquí estamos Por supuesto para que sí. llegar más lejos. De acuerdo. Bueno, Cuídese mucho. igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues, ¿qué les pareció lo que nos contó Edgar Cortés? Esos temas son de verdad, además de dolorosos, muy importantes de tenerlos en cuenta, porque de alguna forma nos están pasando a todos. En nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en todos lados donde estamos, están pasando este tipo de cosas. Y creo yo que no podemos ser indiferentes. Tenemos que voltear a ver al otro, entender, tratar de entender, por lo menos, aunque sea imposible ponernos exactamente en su lugar, pero sí tratar de ser solidarios, de compartir esas luchas que están emprendiendo, sobre todo esas madres buscadoras incansables que nos muestran a nosotros de verdad qué tenemos que hacer. Bueno, desde aquí nosotros trataremos de compartir este tipo de información, este tipo de asuntos y no descansaremos en ello. Bueno, pero como les decía al principio también, hoy es viernes, ya toca hablar de otros asuntos, también muy interesantes, también muy importantes, pero con personajes de la cultura, ¿sí? Tenemos ya también ahí presente a Gwen Ael, que ella es pintora y escritora. Pueden encontrar sus artículos en Somos Más 99. Es su columna Último Piso. Y desde ahí nos escribe cada semana. No les voy a decir de lo que habla, de lo que va a hablar el lunes, pero les recomiendo que lo lean porque es potente el asunto. ¿Cómo estás, Gwen? ¿Cómo te va? Nerviosa, Agustín, ya lo sabes. No me ganas en eso. Estoy seguro que no me ganas. Qué rico verte aquí, Agustín. Qué bien y enhorabuena por tu proyecto que empieza, porque además me consta que llevas meses preparándolo. Bravo, bravísimo. Sí, no, les cuento que Gwen es también una de las personas que impulsó esto, porque me echaba porras y me decía, sí, ya, ándale, mira lo que hace la gente, mira lo que están haciendo acá, mira lo que están haciendo allá, ya toca, y entonces, pues, ahí encontré también parte del impulso para estar aquí frente a ustedes. Les decía que Gwen es pintora y escritora, perdón. Gwen, ¿qué eres más, pintora o escritora? ¿Por dónde empezaste? ¿Qué fuiste primero? Ay, caramba. Ay. Tal vez escritora, porque como escritora siempre traigo palabras en la cabeza, ¿no? Imágenes un poco menos. Soy de esas personas, ves que hay varias inteligencias, soy de esas personas que piensan en palabras, no en imágenes, no en colores, no en sonidos. Y desde chica escribo siempre. Pintaba, dibujaba, pero no muy bien, no muy bien. Lo dejé de hacer añísimos, más de 20 años. Y pues un día me regalaron lienzo, pinceles, dije, mira, no soy tan mala. Y pues ahí va.
estoy pintando. No dibujo, dibujo pésimamente, no sabes lo mal que dibujo, pero ya poner colores sí me sale bien. No, ahorita vamos a ponerle a nuestra audiencia algunos de tus trabajos para que vean de qué estás hablando. No, pero a mí me parecen muy bien. Pero bueno, entonces, ¿y luego qué pasó? ¿Y luego qué pasó? Mira, pasó la vida. Ya escribía, ¿sabes dónde escribía mucho? En clase. Yo era la que no escuchaba la clase porque estaba escribiendo. De hecho, para hoy te preparé un poema que escribí como a los 16 justamente. Y después de eso, pues la vida, empecé a vivir con el mareado y luego los hijos y el trabajo, pues a qué horas escribas, a qué horas pintas, o sea, no se puede. Y tuve la suerte, soy maestra de profesión, en un momento en un curso de algo que supongo, no recuerdo qué era, pero que supongo que no me interesaba mucho, tenía mi pluma, tenía mi cuaderno y empecé a escribir. Dije, mira, esto me gustaba hacerlo. Y me seguí escribiendo. Empezó la magia de Internet, entonces yo podía mandar lo que escribía en ese tiempo por correo electrónico a algunos amigos. Y entonces es muy diferente escribir para ti nada más al escribir pensando que lo vas a mandar y entonces dices, yo sé, me acuerdo que a tal persona le gusta tal fiesta en México, voy a escribir sobre eso y se lo mando. Y entonces afinas tu trabajo porque finalmente para ti mismo tú sabes lo que estás escribiendo y de qué hablas, ¿no? Pero para explicárselo a otro buscas la palabra precisa y te regresas y vuelves a explicar y que no sea muy largo, que no sea muy corto, bla, bla. Y después pues seguimos con Internet, empezaron los blogs y cosas así, los foros. Antes nos comunicábamos mucho por foros de todos tenemos el mismo problema, no sé, a mí no me gusta el salchichón y a ti tampoco, o me fascina regar el jardín, a ti sí también, hablemos de regar jardines. Entonces estaba en varios foros y había foros muy, muy elaborados donde había una parte cultural y una parte cocina y una parte juegos y bla, bla. Entonces en la parte cultural empecé a publicar mis textos, mis cuadros. Fue muy rico, fue descubrir que a alguien le gustaba lo que yo hacía y que ese alguien no era forzosamente alguien que me conocía, porque no había ese prejuicio favorable hacia mí. Y después, pues lo que todos sabemos, ¿no? Facebook, Twitter, bla, bla, bla. Publiqué más y más y más. Creo que le caí gorda a algunos amigos que me decían, ya, háblame de otra cosa de lo que escribes. Y empecé a publicar libros y a publicar en revistas, a lanzarme. No es nada más, sí hay mucha suerte y hay que reconocer lo que... A ver, cuéntame, cuéntale a la audiencia, ¿cuántos libros tienes publicados hasta la tengo fecha? publicados, ¿Y creo que cuántas son, exposiciones has montado? publicados tengo 7 libros y una colección de 11 libros para niños. Y las exposiciones no tengo idea. No tengo, o sea, no sé si 10 o 15, más o menos. Expongo menos frecuentemente que lo que escribo. Tienes que encontrar un espacio para exponer. No es la misma manera de moverte. Pero sí, mira, ahí está, en ese cuadro que estamos viendo son mi hija y mi sobrina, de una serie que hice sobre las miradas. Todos los cuadros se llaman miradas, y un día voy a hacer una exposición de todas las miradas. Pregúntame algo, porque si no me vuelve a subir el nervio, Agustín, no me hagas eso. No, es que yo estaba viendo, precisamente atento a ese cuadro tuyo. Y te preguntaba por qué, cuántas exposiciones, cuántos libros, porque ¿a poco es cierto aquello de que son como hijos? No, para nada. Bueno, para mí no. Una vez que está publicado y pasado la emoción de los primeros meses, ya no son parte mía los libros. Ya, en cambio, mis hijos los sigo sintiendo muy cercanos, muy parte de mí. Me sigo sintiendo responsable de mis hijos, en cuando en mis libros no. Lo que escribí, aunque sea nada más a veces un texto, sin que esté en un libro,
me distancio de eso después de que ya está escrito, ya no lo traigo en la cabeza ni en el corazón. Sí tengo libros que quiero más que otros, pero no, para mí no son mis hijos y no, sí hay esa partecita, ¿no? De déjalos volar y a ver qué hacen solitos y todo, pero no, nada que ver con un hijo, caramba, no. Bueno, hay unos que dicen que son hijos, Sí, pero sí, yo ya lo coincido sé, pero contigo, no. porque, por ejemplo, los libros que uno lee, pues son de uno se apropia de las historias. Bueno, a mí me pasa que a veces, incluso los personajes, ¿no? Hay personajes que atraen tanto que uno, bueno, pues pasa mucho con los niños, quieren ser Superman, ¿no? Quieren ser Caperucita Roja o quieren ser el lobo feroz, ¿no? Ya Sí, son ellos, sí, ¿no? absolutamente. ¿Por qué pasa eso, güey? Porque leer es viajar en la mente de otra persona, es apropiarte una historia. Y no importa si es un libro científico o si es una novela súper romántica, porque finalmente es lo que a ti te gusta, ¿no? Y yo creo que si estás leyendo un libro científico y entendiendo que bueno, científico sería más que la tangente y el triángulo, ¿no? Pero algo así, es un tema que te llega y forzosamente lo traes en la cabeza y a lo mejor te lleva a tú inventarte otro teorema o otra investigación en matemáticas, en física, qué sé yo. Igual algo súper romántico que ya sabes que la niñera se va a casar con el señor del castillo, ya sabes, pero a lo mejor estás en un momento súper mega sensible en que la historia te invade o al revés, te repugna la historia porque sabes que se va a casar y sabes que eso nunca es cierto, pero resuena en ti, en algo encontró ese eco. Y porque escribimos, por más que escribamos algo abstracto, escribimos de nosotros, aunque sea el tema sea la vida sobre Marte, siempre es en una especie de analogía con la vida sobre Tierra. Algo siempre resuena en nosotros. Y si no, no terminas de leer el libro, entonces no te enteraste de si el personaje o la demostración te pudo haber cambiado la vida o no, porque no te interesaba. Creo que va por ahí. Y Bueno, trato, ¿sabes? De nunca decir todo, para permitirle a la persona que está leyendo construir su mundo, construir, no describir completamente al personaje o dar nada más un atisbo de la emoción o preguntar mucho, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué harías? Y bla, bla, porque así, pues la pelota ya está del otro lado, ¿no? Entonces, si quieres que el libro sea un hijo, pues va a ser hijo de los dos, ¿eh? Porque yo solita no. bueno, en dado caso, ¿verdad? Así. Bueno, ya nos contabas cómo fue que empezaste a escribir y a pintar. Uh-huh. ¿Hace cuánto? Bueno, no me digas hace cuánto, en qué año fue eso o hace cuánto, no. Dinos, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué ahorita sigues escribiendo? Es ¿Qué ha cambiado necesario. desde entonces? Si no, es necesario. Ha Porque cambiado. te leo, Gwen, y a veces, bueno, como ya le decía a la audiencia, que nos lee el lunes porque está rudo, tienes ese toque, no sé, entre lo rudo y lo sorprendente, que luego avasalla, de veras. Bueno, a mí me pasa. Y por eso te pregunto eso, o sea, ahora, ¿qué es lo que te sigue moviendo a escribir? Que A pintar? tenemos que cambiar las cosas, Agustín. Creo que me mueve lo mismo para escribir y para pintar que lo que mueve a las personas que has estado entrevistando. No nos podemos quedar ni sentados ni callados, tenemos que. Y, y sí, hay veces que escribo sobre algún tema político sin meterme en política porque no tengo idea. O sea, hablo de lo que yo siento, que somos que el 99.99% de las personas, ¿verdad? Son muy poquitos los políticos finalmente. Pero mira, ahí te vimos con tu pancarta en la calle. eh, entonces, esa es una forma de hacer política, Sí, he tenido ¿no? esa discusión con un amigo. No creo. Bueno, para mí la política es mucho de izquierda y de derecha y de hacer leyes y de implementarlas y aplicarlas y esto,
la aplicación de la justicia y buscar poder. Eso es lo que yo veo de la política, una búsqueda impresionante de poder. Y yo no busco eso, lo que yo busco es que vivamos mejor. Y podemos vivir mejor, ya sea porque justamente salimos a la calle a decir lo que pensamos, que te digo, no creo que sirva de mucho, porque si no, de tanta marcha que hemos hecho ya habría cambiado el mundo entero varias veces. Pero por lo menos el que te vio ahí, o tú regresando a casa, pues te paras un poquito más derecho, ¿no? De que estoy tratando. Puede sonar a, pues qué chistosita, ¿no? Vamos a hacer nada y vamos a decir que estamos tratando y estoy contenta. Pero no, y eso es en lo lucha social, podemos decir, no político, pero sí un poquito lucha social, pero también trato de cambiar las cosas desde el punto de vista emocional. Cuando le hablo a las mujeres, hablar es un decir, cuando pinto, cuando escribo, cuando le hablo a las mujeres sobre lo que es ser mujer y lo que podría ser, llevar a reflexionar, eso es cambiar las cosas. Cuando escribo un poema ligero, o sea, tengo poemas, tengo textos que son luminosos, y eso cambia las cosas también, porque el tiempo de leerlo y después es como un rico postre, lo vas saboreando. Y ese es el objetivo, llevar a pensar, llevar a reflexionar, y que otra persona se lance también. Se puede lanzar a la calle con su cartel, o se puede lanzar a la Cámara de Diputados porque es diputado y decidió que no sé qué, o se puede lanzar nada más a hacer garabatos en su cuaderno, pero lo hizo bien, hacerle garabatos en su cuaderno, estuvo rico y fue un momento diferente en el día. Eso cambia las cosas. Sabes que me desespero mucho de que las cosas no cambian, que muchas veces digo, es que ya no puedo escribir, ya no puedo, nomás estoy aquí, me estoy haciendo mensa. Qué fácil decir y alzar la voz si estoy aquí en mi huequito, ¿no? Con mis fotos y mi teclado, qué padre. Y me doy cuenta de las imitaciones, y sí, dan ganas de no hacer, pero luego ves a alguien que hace un poco más que tú y dices, no, a ver, si yo lo dejo de hacer un día, esa persona también lo va a dejar de hacer y nos vamos así como castillo de cartas, ¡prrrón! Entonces sigues. Y al mismo tiempo está lo que ha estado siempre, el sentir que si no digo lo que siento y lo que pienso, me ahogo. Si dejo de alzar la voz, me ahogo más rápido. Es la única pequeña diferencia. Bueno, les cuento que Gwen, en sus andanzas, conoce a familiares de desaparecidos, a unos, bueno, según entiendo, por las redes, pero Gwen de veras se involucra. De hecho, yo también he conocido, gracias a Gwen, a personas familiares de desaparecidos. Entonces, esa lucha de la que habla Gwen es muy real. Por ejemplo, Gwen, ¿qué opinas de las mujeres que están manifestando y rompiendo todo? Depende cuáles. Hay mujeres, mira, la marcha que hubo en México el 8 de marzo, justo antes de que nos encerráramos todos, estuve ahí. Y si yo hubiera estado llena de rabia porque alguna de mis mujeres estuviera desaparecido o lo hubieran asesinado, y si me hubiera encontrado un palo en el piso, a lo mejor sí rompía algo, ¿sí? O sea, hagan algo. Eso estoy completamente, pero más que de acuerdo. Entiendo perfectamente que tengas ganas de romperlo todo, de pintarlo, de gritar. Todo se vale, yo creo, todo. Lo que no me cuadra son las personas que llegan ya preparadas con sus armas, o sea, ya sea un palo, su pintura, su hacha, su bla, que vienen enmascarados y que a eso van. Y no importa si son hombres o mujeres. Y esas personas las hemos visto en todas las marchas de lo que sean, no nada más de las de contra el feminicidio, ni las de pidiendo paz, o sea, en todas las manifestaciones y las huelgas de la UNAM y todo, siempre hay personas haciendo eso. Esos yo no los considero correctos. Bueno, esos suenan y se oyen, se ven, se escuchan como infiltrados. Bueno, se parecen mucho, ¿verdad? A los infiltrados sí, que siempre absolutamente. Hay muchos rumores de que les pagan. ¿Será cierto o no? ¿Quién sabe?
bueno, por lo menos si vas a hacer algo así, pues que te paguen o que te la pases bien, que sea que porque te gusta, ¿no? En lugar de irte al antro o irte al no sé qué rollo sadomasoquista, pues vete a romper ventanas, ¿por qué no? Pero caramba, no, no, y además no es rendir, o sea, no le lleva nada a la causa, sea cual sea, porque en lugar de estar hablando de las personas que están marchando y por qué, se está hablando de estos desmanes. Que repito, igual sí, en un momento yo agarraría algo y rompería. No estoy diciendo que nunca deba suceder, pero bueno, si te pagan, o si nada más estás ahí porque, mira qué rico estuvo buena la rotura de cristales, no. ¿Y de qué hablan al día siguiente? Bueno, el lunes, porque en general son los sábados esas marchas, los noticieros, pues de todo lo que se rompió. ¿Y de qué hablan? De la falta o del exceso de reacción del gobierno de donde haya sucedido eso. Y no nada más en México, en Francia, cuando fue muy fuerte el movimiento de los chalecos amarillos, pues los chalecos amarillos protestaban contra el alza de la vida, contra la gasolina, X cosas, y de repente empezó a haber gente que se juntó, que se metió y que empezó a romper, a robar, y entonces el movimiento perdió fuerza, porque gente como yo que no participaba, pues ya no los admiré tanto. ¿Me explicó? Entonces es mega contraproducente el asunto. Entonces sí, chances sí hay gente pagando para que entonces la marcha tan padrísima que estaba ya no brille tanto. No sé quién podría tener interés en que no brille tanto, pero podría darse. Sí, mira, yo también me pongo en el lugar de las jóvenes, a la muchacha que se subió en el camión y le alzaron la falda, a la muchacha que la arrinconaron bajando del metro y la golpearon, a la muchacha que el vecino se metió a su casa y la violó. Claro. No, yo también lo rompo todo. Sí. ¿Sí? Yo también lo rompo todo. En esa parte yo lo entiendo, ¿no? No puede ser que a una institución le importe más la piedra del monumento, ¿sí? Aunque tenga 3 siglos, ¿sí? O que hay una pinta ahí, ¿sí? O en la fachada de una iglesia, ¿sí? Que la iglesia lance comunicados contra la violencia de esas pintas, ¿sí? Pero no lance comunicados por las violaciones cotidianas, contra los asesinatos, ¿sí? De mujeres, o sea, que van en aumento, ¿no? Ya no lo decía Edgar Cortés hace rato, ¿no? Lo que está pasando es de que no solamente ahora son jóvenes hombres los que son asesinados o desaparecidos, ahora ha pasado a que sean las mujeres, ¿sí? Sí. O sea, si me importa a mí más la pinta que se hace en la fachada de la iglesia o del Palacio Municipal o del Palacio de Gobierno y no me importa más eso, bueno, dirán, bueno, es que así no se arreglan las cosas. Bueno, pero es que los que están encargados de dar seguridad, de arreglar las cosas, pues no arreglan nada, ¿no? Exacto, no lo Han están convertido en obstáculos. Bueno, esa parte yo creo que es muy, cada vez cobra más fuerza. Estamos en un país cada vez más convulso, más confrontado, y ustedes desde el arte, desde la cultura, creo que tienen un compromiso, ¿no? Bueno. Sí, absolutamente. Aunque somos muchísimos chiquititos que nos escuchan o nos leen unos cuantos, pero que esos cuantos sean suficientes, o no me acuerdo cómo era la canción, o sea, esa persona que te escucha, que te lee, de alguna manera se siente menos sola porque tú estás diciendo. No estamos, o sea, no porque yo escriba de repente sobre algún feminicidio, alguien que lea va a decir, caramba, hay feminicidios. Claro que no, ¿verdad? Pero si escribo sobre la sobrina de mi amiga que desapareció en Poza Rica, porque ves que hablaban de Veracruz, que desapareció en Poza Rica y que cuando fueron a denunciar que había desaparecido, los amenazaron, los del municipio, la policía,
los agentes, o sea, la autoridad, la institución que se queja de que hay pintas, los amenazaron y les dijeron que si seguían buscando a la niña, 14 años, iban a desaparecer a las hermanas. Cuando yo escribo de eso, mi amiga se siente mejor. Claro que no le traigo a su sobrina. Claro que no arreglamos el problema, pero ella sabe que no está sola. En mis momentos de duda, repito, yo siento, no sirve de nada que ella sepa que no está sola, pero por lo menos, y si somos muchos los que escribimos y los que decimos, y que algunos de repente los oyen más que a otros, qué sé yo, los actores los oyen muchísimo más que a los escritores y que a los pintores. ¿Sabe por qué? Pero si empieza a haber más ruido, a lo mejor algo cambia. Digo a lo mejor porque ¿cuántos años llevamos diciéndolo, Agustín? ¿Cuántos años llevamos diciendo algo no está bien? Pero, vaya, mira, sin la trova cubana yo jamás me habría enterado de que pasaba algo en Cuba. Era un adolescente que, o sea, si hoy la política no me interesa, imagínate, adolescente, o sea, nada. Entonces sí nos toca. Es ¿cómo le pido al oficial que haga su trabajo si yo no hago el mío? Tenemos que, ¿cómo? Las entrevistas que estás haciendo, no me acuerdo si fue ayer o antier este señor que decía, el corrupto para lo del agua es este y este y este y este. Bien. Y es este señor que estaba hablando no es un político, no es no está de un partido contra otro para echar tierra ni nada, está diciendo lo que está pasando. Y nosotros lo hacemos de otra manera, en otro nivel. ¿Cuántas novelas no hay que resaltan la violencia hacia la mujer o la violencia hacia los niños? O, ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, que es conocido mundialmente, es un grito de, miren lo que está pasando. No escribió eso porque se le antojara. Bueno, sí se le antojó, ¿no? Pero no era para, oh, qué intelectual que soy, voy a escribir sobre esto. Era una denuncia y acabó exiliado el hombre, ¿verdad? Pero sí tenemos, aunque sea a nuestro nivel chiquitito, tenemos que hacerlo. Es una obligación moral, no hay de otra. Bueno, esos temas son muy, muy rudos, y bueno, los seguiremos tratando. Trataremos de hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora en esta primera semana, abordar esos asuntos y otros más. Pero cuéntanos, Gwen, tú eres México-francesa, o ¿cómo se dice? ¿Cómo es eso? Se dice franco-mexicana, pero no soy eso. Sí, pero no soy eso. Ah, ok. Mira, soy un lugar en Francia en donde decimos que no somos franceses, que es Bretaña. Entonces soy bretona. Y luego soy del Estado de México, entonces me gusta más decir que soy mexiquense. Entonces, entonces luego digo que soy bretona, francesa, mexiquense, mexicana, y luego me hago bolas y no soy nada, y así es un lío, es un buen lío. Pero es entretenido, ¿no? El año pasado te fuiste allá y estuviste como 4 meses. Estuve un poquito más de 4 meses, casi 6. Fue extraordinario, Agustín, no sabes. Porque es como si te hablaran toda la vida de la tierra de tus papás, pero que nada más la conocieras de vacaciones. Estuve un año, cuando estuve en prepa, estuve un año allá, pero estaba en un semi-internado y vivía con mi abuela. La verdad no conocí gran cosa y no tenía ganas de conocer gran cosa, era, repito, adolescente. Pero ir esta vez, descubrir lo que es mi tierra, porque ya se enojan mucho mis amigos mexicanos cuando digo que Bretaña es mi tierra, pero pues ¿qué le hago? Es mi tierra. Y descubrir que el árbol que ves cuando vas en verano, que vamos a veces cada 10 años, de vez en cuando, es un árbol que no tiene flores, que no nada, que yo siempre lo he visto en el jardín, y qué onda con y de repente en invierno se carga de flores amarillas, pero es impresionante, se cae el árbol de tanta flor amarilla en pleno invierno, o una tempestad cerca del mar, pero es diferente de los huracanes aquí porque es mar muy frío, viento muy frío, o las costumbres de
caramba, aquí, porque lo escribí mucho, ¿verdad? Para Somos Más, de caramba, aquí el señor que viene, porque fuimos a arreglar la casa de familia, el señor que viene a pintar tiene estudios para pintar. No es de, pues primero chalán y luego pues tú limpias las brochas y luego y vas pintando. No, van a una escuela especial, un poquito como las secundarias técnicas aquí en México, pero no puedes ser pintor de casas de brocha gorda si no tienes tu diploma. No puedes ser jardinero, que de hecho los llaman paisajistas, porque además luego les ponen nombres muy rimbombantes, si no has estudiado, si no tienes tu diploma. Y eso a mí me maravillaba, porque entonces significa que tienes seguro social y significa que tienes vacaciones y retiro y reconocimiento y tu tiempo para comer y el patrón te da lana para comer. Yo estaba un poco celosa, la verdad sí, un poco celosa. Y por otro lado, pues allá cuando de plano estás en problemas económicos, no puedes hacer como aquí, abrir tu cocina económica en tu patio. O sea, sí te ponen trabas, pero es un mundo completamente diferente. En mi mundo ideal, que ese sí sería mi nacionalidad, sería vivir allá, pero llevándome conmigo a los mexicanos. Ahí sí sería yo completamente feliz, completamente. Bueno, te cuento, Gwen, que nos han mandado mensajes. Mira, hemos querido contestar los mensajes de la audiencia, pero por cuestiones técnicas, que ya sabes que son bien complicadas para mí, pues no he sabido, pero hoy queremos empezar a saludar a la antigüita, a quienes nos están viendo y a quienes mandan mensajes. Entonces, mandamos saludar a Camelia, a Josefina Cruz, a Pau Martino, ¿a quién crees, Gwen? A Nate Lenz. Ah, ¿quién será? Oh, ¿quién será, verdad? Pues es no, pues tienes que compartir más. Faisal también, a Ada, a Chausen, a Esther, a todos muchas gracias por sus comentarios y por estarnos viendo. Y les pedimos que sigan corriendo la voz, a ver si les gustan estos programas, que espero que sí, y que cada vez nos conozcamos más. Sí. Y nos contabas de tu estancia allá. También, ¿cuánto tenías sin ir a Francia? Creo que 6 años, 6 años. Y las últimas veces que fui con mis papás. Entonces, sucede ese fenómeno extraño, ¿no? De que vuelves a ser la hija, porque estás en casa de tus papás, obviamente, y por más que ya seas adulta y que haya una onda de, pues, compartimos las compras y la cocina y nos organizamos, sigue siendo la hija. Entonces, y fue también la primera vez que tomé decisiones en relación a la casa familiar, porque mi papá murió hace unos 10 años y él siempre decidía, nos preguntaba y todo, ¿no? Pero él era el de la última palabra, y esta vez fue de tenemos que hacer esto y aquello y lo otro. Y me sentí crecer. Imagínate, a los 50 y muchos, me sentí crecer de repente. Fue una revelación, toda una revelación, y todavía regresé hace año y medio, algo así. Hay veces que me entra así la nostalgia nostálgica, terrible, de qué hago aquí, porque aquí abro mi ventana sobre la casa de al lado, sobre una pared, y si miro a la otra ventana, pues llega el ruido del periférico, y creo que tal vez no me sucedería si viviera en un pueblo más chico, pero la Ciudad de México es, por más que sea preciosa, es bastante infernal también. Pero sí me entra la nostalgia de qué hago aquí, necesito mi aire de allá. Te pregunto de los viajes porque, no sé, ¿también te inspiran para escribir, para pintar? Mucho. ¿Son inspiradores los viajes? Sí. Mi primer objetivo cuando empecé a pintar era ir a mi tierra sin moverme. Lo único que pintaba eran paisajes de allá. Los primeros años con las fotos que tenía y fotos que mis papás hubieran tomado en algún momento, y después yo iba allá y sacaba fotos pensando en el cuadro que iba a hacer y ponía música en francés y me iba. De hecho tenía un trato, mis hijos eran chicos, tenía un trato con el mareado y se llevaba a los niños toda la mañana y yo pintaba. Y recuerdo una vez que regresaron antes
primero el susto que me pegaron, el grito que yo les pegué a ellos, y se volvieron a ir, porque es que no era momento, yo no estaba, no podía. Y sí, los viajes, claro. Y en México, cuando empecé a viajar ya pintando y a viajar ya escribiendo, es tan magnífico la cantidad de luz que hay aquí, que es muy diferente de la luz de Bretaña, y la cantidad de colores y de temas. Y sí, los viajes te hacen pintar. Conoces a personas también, no nada más pinto paisajes de cuando viajo, pinto las personas de cuando viajo, y te enriquece muchísimo, te abre el horizonte, pues los viajes hacen eso. Tal vez por eso nos adueñemos tanto los libros, ¿no? Porque viajas con el libro sin moverte, igual que cuando yo pintaba aquí sin moverme. Me acuerdo de algunos de tus viajes a Morelos, pero que sí era Morelos, en donde después del sismo del 2017, pues escribiste sobre eso. Escribí. Fíjate que empecé a sacar fotos, pensando justamente, no, esto lo tengo que enseñar o esto lo voy a pintar, y como las 3, 4 fotos lo dejé de hacer porque me pareció una falta de respeto completamente. Dije, a ver, ¿a qué vienes, no? Pero sí organizamos una especie de caravana a Tlayacapan. Fuimos a Tlayacapan, que está entre por ahí Huastepec, Cocoyoc y todo esto, porque allí se cayeron muchas cosas, muchas casas. La familia del Mariado conoce Tlayacapan desde hace 40, 50 años, son prácticamente de allá. Y muchos amigos, muchas personas que no conocíamos trajeron cosas a la casa y llevamos. Y aparte de que lo que ya sabemos, ¿no? De cuando hay un terremoto, de ver las cosas caídas y todo eso, cómo te simbra. Íbamos en la carretera que conocemos, hemos ido miles de veces, y al lado de la carretera, antes de bajar al valle, estaban construyendo, yo qué sé, pero el caso es que la tierra, el color de la tierra, Agustín, ese café rojizo, casi negro, que tienes ganas de tocarla y de agarrarla, que luego la tocas y la agarras y dices, guácala, ¿cómo se me ocurrió? Pero el caso es que se antoja esa tierra casi para comerla, y llegar después a Tlayacapan y ver el adobe seco por el piso, y el polvo, y gente sentada, porque por el centro de Tlayacapan se cayó mucho, y en el centro de Tlayacapan venden mucho cazuela y barro. Gente sentada en lo que había sido su sala, ya no había paredes, y no vendiendo nada porque no tenía cazuelas, obviamente, ¿no? Entonces pasas por esas calles que conoces, y tuve que escribir lo que estaba pasando, lo que estábamos sintiendo, y escribir cómo se estaban organizando, porque fuimos con un señor que nos dijo, no, hay que ir con él, y este señor repartía la ayuda. Dejamos, mi esposo comercializa maquinaria ligera para construcción, dejamos ahí revolvedoras y bla, bla. Dice que todavía sigue ahí, yo creo, no han regresado, pero no importa porque las están usando. Y la cara de este señor cuando le dijimos, pues es que todo esto es regalado, es obvio que no vamos a cobrar porque te dejemos revolvedoras. Su cara, y cuando nos dio las gracias, pero que yo le di las gracias a él porque nos estaba dando chance de ayudar, porque si nadie organiza en el mismo lugar, pues tú puedes llegar, ¿verdad? ¿Y qué? Y ver cómo ya no había mercado en la plaza del mercado, sino un centro de acopio, y todos estos campesinos con su sombrero, que a mí siempre me sorprende verlos, pero porque soy de la Ciudad de México, aquí ya nadie usa sombrero, ¿no? Y verlos con sus caras tan graves, tan serios, cómo nos organizamos, qué tenemos que hacer, y no había rollos de partidos, no había nada, estaban todos juntos ahí. Fue revelador. Qué lástima que luego nos acordemos nada más cuando tiembla en México de cómo somos los mexicanos, de te ayudo y me ayudas y te doy la mano, y no me importa qué corbata de qué color traigas en la mañana, ¿no? Sí, escribí mucho de eso, mucho. Esto que dices es
es tremendo, ¿no? Como nos ayudamos en ese tipo de tragedias, ante ese tipo de tragedias, y luego pasan otras cosas, ¿no? Pero bueno. Oye, has mencionado mucho al mareado. ¿Quién es el mareado? Ah, es mi esposo, pero pues lo traigo mareado. Ándale. Igual que tú, No, pues sí, no. ya yo tengo mareado. Mira que sin el mareado todo esto no sucedería, ¿eh? Porque al principio sí estaba un poco sorprendido de lo que yo estaba haciendo, ¿no? El primer encuentro de escritoras que me fui a Oaxaca una semana, me dice, pero ¿cómo? Porque yo soy tímida, soy miedosa, salía de un tiempo muy largo de una agorafobia completa, de no poder salir ni al patio, y me lancé a Oaxaca, pero él está ahí, él me lleva a la estación de autobús, checa que me suba, él paga el boleto, caramba, digo, porque de escritor y de pintor yo no me he hecho millonaria. Parezco periodista. No, por eso me quedo callado, porque entiendo perfectamente. Y, y me apoya al principio, fíjate que cuando publiqué mi primer libro, luego el segundo, que te tienes que subir y frente a todos presentar tu libro, hablar de algo que en ese momento, te digo, no es como tu hijo, pero tú ya lo tienes muy cercano, lo acabas de sacar, ¿no? Y explicar cómo escribiste y por qué, contestar preguntas, y luego yo me pongo a sudar que parezco puerco, no manches, o sea, y salíamos de ahí y yo le preguntaba, ¿cómo lo hice? Y me decía, esto sí, esto no, aquello. De repente yo sí, así como que, ¡ay! Entonces nunca me estás diciendo, pero... Y ahora, o sea, ya no es necesario. Él, obviamente que yo aprendí, pero aprendí porque él me fue diciendo, no diciendo, haciendo notar lo que hacía bien y lo que no. Y siempre está ahí, siempre, de que tengo exposición no sé dónde. Y él lleva todos los cuadros. A veces ni siquiera yo voy, ni no me entero. O vámonos a Oaxaca, que no sé qué, y entonces lleva los cuadros y además los cuelga, y opina, y se lleva bien con todos. O sea, él es, creo que somos una pareja querida cuando vamos así. Tenemos cara de turistas, porque él también, él es francés y holandés, entonces tenemos cara de turistas, de extranjeros, de todo lo que quieras, pero al mismo tiempo, pues hablamos bien español y sabemos de qué hablamos y a dónde vamos. Entonces yo creo que nos quieren bien y el mareado es parte de mí en todo esto, lo es absolutamente. Bueno, y si recomiendas, bueno, ya decías que no da para hacerse rico, pero ¿recomiendas ser pintora o escritora? Claro, siempre. No, bueno, lo que recomiendo es expresar lo que traes por dentro. Porque si no, repito, te ahogas, aunque no te des cuenta, a lo mejor te da gastritis, o te duele la cabeza, o siempre estás de malas, o no le encuentras el sabor a la vida, pero es porque traes por dentro todo lleno hasta acá, pues cómo te va a caber nada, ¿no? Entonces, expresar, hay personas que se expresan cocinando. Una de mis amigas me dijo un día que me dice, es cuando cocino, pienso en la persona para quien estoy cocinando y es una manera de decirle que la quiero. Eso es expresarse. No necesitas ser el gran escultor ni el Juan Rulfo ni ninguno de esos. Bueno, estaría padre, ¿verdad? Pero no es necesario con que te expreses, con que hacer pulseritas, estar ahí ensartando. Mientras estás haciendo eso, estás escogiendo qué colores, eso dice ya quién eres con tus colores. Y estás pensando, ya no estás pensando en que, de hecho, por eso se me quema enseguida el arroz, pero ya no estás pensando en todo lo que hay alrededor. Es una especie de meditación. Y entonces sí, escribir, pintar, esculpir, coser, bordar. Mira que hasta el que decía hace ratito, regar el jardín. Si riegas tu jardín es porque le tienes cariño a tus plantitas y le quitas la hojita no sé qué y le platicas. Eso es crear también y eso es expresarte también. Porque hay personas que escogen nada más cactus y personas que escogen solo flores grandotas y otros que solo árboles y eso es una manera de expresarse. Y si no lo hacemos, uno,
te digo, nos sentimos mal. Y dos, creo que fallamos a nuestra humanidad, que es decir lo que traemos por dentro para que te puedas encontrar con el otro. Y el otro, a su vez, está diciendo que trae por dentro y a lo mejor no es viceversa, a lo mejor para otro lado, pero en algún momento regresa y trabajamos todos juntos, caminamos juntos, creamos cultura. Al crear cultura, creas comunidad. O sea, vamos, sí, claro que lo recomiendo. Claro, claro. Bueno, pues mira, pues yo te agradezco muchísimo que estés aquí. Ya nos contaste parte de tu vida y cuando quieras, aquí estamos. Ya sabes que este también es tu espacio. Además, eres un poco culpable, como lo decía al principio, ¿no? Eres culpable también de esto. Y ya sabes. Pero lo estás haciendo muy bien, porque al principio me hablaste del proyecto y dije, pues tú lánzate. Ya luego verás con qué o cómo. Y me dice, no, hay que hacerlo bien. No importa, tú lánzate. O sea, lo estás haciendo bien. Estás haciendo muy bien. Gracias, gracias. No, yo sé que tú eres de las mías, entonces me echas porras y yo te agradezco muchísimo. Y corre la voz, ¿no? Ahí con tus amigas, amigos, pintores, pintoras, escritoras, escritores, pues que se acerquen con nosotros. Lo hemos hecho. Y no, sí, lo sé, pero no dejemos de insistir que estos son espacios para esto, ¿no? Para compartir, para que la gente vea que hay otras formas de pensar, de vivir, de hacer, y que de verdad todos cabemos aquí. Todos cabemos, todos. Y todos merecemos caber. Sí, y que con nuestras diferencias, bueno, pues podemos estar bien, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuándo nos vas a volver a visitar de nuevo, Gwen? En cuanto me lo pidas, ay sí. Bueno. En cuanto me lo pidas, mi querido editor, muchas veces, digo, los que leen lo que escribo en Somos Más 99, te hablo a ti. Es que dice mi querido editor que esto y que el otro. Esto es para mi querido editor. Porque si eres mi querido editor, porque sí me cuidas mucho y lo agradezco, y porque desde que escribo en Somos Más 99, escribo mejor y pienso más y observo más. Entonces, gracias. Gracias. No, gracias a ti. ¿Sabes a quién le tenemos que agradecer, Gwen? Y eso me faltó decir al principio. ¿Cómo es que nos conocimos? Y le tenemos que agradecer a Dan Morgan. Ay, recuérdamelo. No te oí. Que le tenemos que agradecer, o bueno, yo le agradezco sobre todo a Adam Morgan. ¿Te acuerdas? Ah, claro que fue por Adam. Claro. ¿Te acuerdas del proyecto? Qué rico estaba ese proyecto. De veras, sí. Sí, estuvimos. Adam Morgan es maestro por ahí que donde Chiapas. De Chiapas. Y fue cuando hubo una campaña, yo creo que fue una campaña a propósito mediática en contra de los maestros, y decían que los maestros no servían y que todos no hacían nada y bla, bla, bla. Y entonces él montó un proyecto con varias personas de por allá. Maestros escribían sus vivencias, cómo era su escuela y cómo era su clase y cómo hacían los que se echan 5 horas caminando para llegar a la escuela, y etcétera. Y se publicaba, yo era la correctora de estilo. Y así nos conocimos, así, excelente proyecto de Adam Morgan, excelente proyecto. Sí, además también escribe poesía. Sí. Y tiene sus fans, ¿no? Lo vamos a invitar, lo voy a buscar para invitarlo, a ver qué nos cuenta. Era con Gundiva Izquierdo también, ¿verdad? Sí, ándale, sí es cierto. Sí. Y ella me conectó con personas en Jalapa y luego me fui a Jalapa. O sea, ¿sabes que esto es muy rico, eh? La amistad que puedes lograr con personas que finalmente nunca has visto, pero como compartes intereses comunes. Eso de, pues fíjate que hay un evento cerca de mi casa, vente y yo, te duermes en mi casa, no importa. Oye, necesitamos una traducción, tú la haces, sí, claro, gratis, obviamente. Todo eso es muy rico, muy enriquecedor. Y ahí recuperas esa parte de humanidad que se nos pierde. Ahí la recuperas mucho. Déjame leerte algo, porque me hiciste, me vas a tener que leer algo, bla, bla, bla. Sí. Y lo que escogí leerte es un homenaje al adolescente que fui. ¿Ves que cuando somos adolescentes pensamos que no lo vamos a hacer nunca?
Es más, yo creo que los adolescentes que dicen que son los mejores del mundo son los que más peor piensan de ellos, ¿no? Y entonces es un homenaje a ella. Yo escribía en clase entonces y el maestro de literatura en algún momento se dio cuenta de que, claro, no estaba escuchando mucho y tomó la costumbre de leer mis textos en clase. Fue el primero que dijo, mira, aquí a lo mejor hay algo. Y escribía cosas dramáticas, siempre era dramático porque yo sentía que nadie me quería y que nunca me iban a querer y que el mundo era oscuro, lo cual sienten muchos de los jóvenes, ahora ya no los adolescentes, sino los jóvenes, ¿no? Pero por eso lo escogí. Sigo escribiendo así a veces, vas a ver, pero también escribo cosas más alegres. ¿Sí voy? Ándale, no, a ver, no, te Es escuchamos. la primera vez que lo leo en voz alta, en cualquier momento, porque además lo escribí en francés y lo traduje después, así que y va para mis compañeros, caramba, que yo creo que todavía guardaron papelitos con mis poemas. La nada. Súbitamente, todo se derrumba en un estruendo ensordecedor, y del sol deslumbrante surge una llama de sangre que gota a gota cae y se estrella con un ruido sordo. Cerca del suelo, las estrellas enroquecidas bailan e invaden mi universo. No hay más que sangre. Sobre la púrpura se agita un fantoche desarticulado, máscara petrificada. Sonríe. Una asamblea silenciosa lo aclama y ruge el placer de perderse en la nada. Y afuera, el viento aúlla su ira y vocifera sin fin, prisionero de su locura. Busca ser amado. Y súbitamente su rabia se transforma en sollozo. Llora sin lágrimas, solitario. Llora la derrota del fuego, de los cuerpos abrazados. Grita por fin la presión del lodo que sube y lo encierra en su locura helada. Llora sin lágrimas, una y otra vez, de pie frente al cielo. Y súbitamente, la nada. Sobre la púrpura yace un fantoche desarticulado. Flota alrededor mío un perfume irreal. Sonrisa petrificada. ¿Ves qué dramática era? Bueno, no, muy bien, muy bien. Pues como ves, sí, no creas que se me había pasado, iba a pedirte que Bueno, nos pero mi leyeras. querido editor, a veces yo le tengo que recordar las cosas. No, sí, y no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Bueno, pues ¿qué te pareció estar aquí? Sí, Ya por último. sí. Enhorabuena otra vez. Enhorabuena, Agustín. Muy bien. Bueno, Bravo. pues pues sigamos, ¿no? Vamos a hacer esto los viernes, a darle espacio a artistas, a creadores, a quien desee estar aquí, lo vamos a hacer. Sí. Gente relacionada con la cultura, que nos hable de lo que está haciendo, así como lo ha hecho Gwen con nosotros hoy. Y bueno, pues ya es viernes. Es viernes, hoy toca, como dijiste hace ratito, no creas que no te oí. Hoy toca. No, ya. Entonces, pues, pues vámonos, Gwen. Te mando un abrazo. Yo también. Gracias. Ahí donde estés. Y un saludo a tu esposo. Sí, también. al mareado y a la novia. El mareado que, Ándale. Que te lleva para aquí y para allá. Nos vemos, Agustín. Pues cuídate mucho. Sí, gracias. Y a ustedes, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Les pedimos que difundan estos programas, que corran la voz, que alcen la manita, que nos den muchos likes y que no dejen de seguirnos el lunes. El lunes vamos a tener a un defensor de derechos ambientales en Salamanca, Guanajuato. Pues va a resultar interesante y fuerte la historia que nos va a contar él. ¿Sí? Bueno, hasta el lunes. Los vemos por aquí. Les mandamos un abrazo y disfruten este fin de semana. Y siempre disfruten la vida. Hasta pronto.